Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema maravilloso. Es acerca de la plenitud de Dios. Esa obra poderosa de Dios operando en tu vida. Hoy vamos a tocar acerca de la madurez espiritual. Así que prepárate. Madurez espiritual. Por favor, toma tu Biblia. Vamos a meditar en Efesios capítulo 4, los versos hacia adelante. Vamos a meditar en esta palabra que nos va a confrontar grandemente. Dios nos está pidiendo madurez espiritual a cada instante y a cada momento. Entonces, nuestra base bíblica es Efesios 4, verso 14 en adelante. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Pero espera. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Será que el Señor te está evaluando conforme a lo que tú haces diariamente? Que Él quiere hacer una evaluación de tu vida. Y si la está haciendo en ti, pregúntate, ¿cómo te calificaría? ¿Te vería como un creyente maduro? ¿Como alguien que ha crecido, que ha madurado en lo que Dios quiere que seas? ¿O Él te vería como un niño pequeño? Escucha, Dios desea que crezcamos conforme a la plenitud de su Hijo. Así que esto nos va a ocupar un poco de tiempo y espero que Dios pueda obrar en tu vida, que te pueda hablar profundamente. Aquí Pablo nos sigue hablando de una manera muy especial, de cómo la palabra de Dios exige que maduremos. Necesitamos crecer espiritualmente, que nuestras obras estén cada vez más alineadas con las de un creyente maduro. Bien, ¿qué es lo que necesitas para conformarte a esa exigencia de nuestro Dios? Es la dirección del Espíritu Santo. Es la dirección de la palabra. Dios nos está hablando fuertemente. Escucha, ¿qué nos dice el verso 14 de Efesios 4? Para que ya no seamos niños. Escucha bien. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza. Y esto por la astucia de los hombres, por las artimañas, ¿sí?, engañosas del error. Eso es lo que está escribiendo Pablo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Para que ya no seamos, ¿qué? Aquí usa una palabra infantes. En el idioma bíblico hay varias palabras que pueden usarse para un infante, para un bebé, para un niño. A veces el Mesías, hablándole a sus discípulos, los llama hijitos, pero lo hacía en el sentido de ser líder. Un tipo de figura paterna, escucha. Eso no es el significado de la palabra que se usa aquí. Esta palabra se refiere a alguien inmaduro, escucha. A alguien inmaduro, alguien pequeño, incapaz de valerse por sí mismo. Uno que no puede ser dejado solo. Uno que causa numerosos problemas. Bueno, algo así como un niño. Rebelde, travieso. Escucha, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Si leemos el verso 14, dice aquí, Pablo nos está exhortando a que ya no seamos niños pequeños. ¿Y qué descripción hace de estos infantes? Dice que son llevados de un lado a otro, arrastrados de todo viento de doctrina,
pero que en la realidad significa enseñanza. Aquí está el problema. Si eres inmaduro, escucha, si eres inmaduro en tu conocimiento de las Escrituras, puedes tener el mejor deseo de aprender, de conocer la verdad. Pero si no estudias, sino que solo escuchas a otros, escucha, que aparentemente son maestros, y luego alguien dice algo y piensas, eso que habló este hombre tiene sentido. Me parece que suena bien. Escuche, ¿es una interpretación adecuada? No, definitivamente. El problema es el siguiente. Estarás tomando decisiones basadas en tu mente racional. Entonces, ¿qué pasa? Otra persona vendrá con otra enseñanza diferente, pero de nuevo también te suena bien. Bueno, y dices nuevamente tiene sentido, es justo lo que quiero escuchar. Escucha, ¿te gustan las promesas que te ofrecen? Entonces, lo empiezas a seguir, pero luego eso no produce lo prometido. Buscas otra fuente de enseñanza. Hoy día, al orden del día, hay tantos platos de comida que puedes comer por las redes sociales. Mensaje de este tipo, mensaje del otro. Ahora bien, puedes estar escuchando muchas cosas y eso te puede traer confusión. Necesitas tú estudiar y meditar y estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y saber, escucha bien, en tu interior, qué es lo correcto. Y hacia ahí tienes que caminar. Muy bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, necesitamos prestar atención. Dice, no sean llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza. La pregunta es, ¿por qué? Porque muchas personas usan este libro, emplean el lenguaje y la terminología correctos, pero el propósito era engañarlos. Ellos tenían trucos bajo la manga, manipulan la palabra para engañar a los incautos. ¿Y quiénes son los incautos? Aquellos que desconocen la palabra de Dios. Ahora pregúntate, ¿por qué la gente iba allí? Es muy simple. Querían beneficios por las promesas. Pero, ¿cómo terminaban? Escucha bien, terminaban engañados. Necesitamos tener el conocimiento. Dice que ellos utilizan la astucia. Esta palabra astucia transmite una idea similar que vemos en el libro de Génesis con respecto a la serpiente o Satanás, descrita como la más astuta de las bestias del jardín. ¿Y qué querían? Destrucción. Estas personas que no hablan la verdad, que manipulan cosas para su propio beneficio, quieren controlarte para que hagas lo que ellos desean. Estas personas son astutas, como su padre Satanás. Volvamos al verso 14. Con el fin de que ya no sean como niños pequeños, inmaduros, llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza en el engaño. Literalmente, en la astucia del hombre y por la astucia según los métodos. Hay muchas formas que te pueden engañar. En otra palabra, lo que esto nos dice es que es una metodología de artimañas, de engaño, de error. Esto está basado en el mismo enemigo. Escucha. Tienes que ir directamente a la palabra de Dios y tienes que pedir la dirección de Dios.
Escucha que el enemigo tiene inteligencia, tiene suspicacia y tiene discernimiento. Él puede discernir lo que desea tu carne. Él lo sabe, Él lo puede discernir. Él sabe cómo piensas. Comprende la mente racional humana y puede crear un discurso que te convenza. O sea, Él puede hacerte una oferta que parezca correcta, que tenga sentido. Él puede manipular la situación para hacer que respondas a Él siempre. Que tu objetivo sea lograr lo que tú quieras. Escucha, ese es un problema grave. Buscamos a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Buscas a Dios para cumplir tus deseos basados en lo que tú consideras lo mejor, lo que es correcto ante tus ojos. Ahí está el peligro. Escucha bien, ahí está el peligro. Entonces, ¿qué debemos entender? Por favor, tienes que ir a la Biblia, a la palabra. La palabra te va a explicar. Y cuando no entiendas, el Espíritu de Dios traerá conocimiento y revelación. ¿Qué nos dice el verso 15? Leamos el verso 15. Dice, sino que hablando la verdad en amor. ¿Qué énfasis se está poniendo aquí en la Escritura? Hablando la verdad, pero con amor. Y dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, Yeshua, el Cristo. Tenemos que entender esto, sino que hablando la verdad en amor, tenemos que crecer en todo aspecto, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. No hay otra forma. Los verdaderos maestros, escucha, los verdaderos siervos de Dios, ¿qué quieren hacer? ¿Qué desean hacer contigo? Ellos quieren hablar la verdad. Ellos quieren darte el principio de Dios. Este pasaje empieza con la palabra dai, que indica un contraste. Nosotros no somos como esos que usan trucos, que usan dados falsos, que traman engaños contra los demás. No. Un hombre de Dios te va a enseñar la verdad y el camino a seguir. Dice aquí, nosotros hablamos la verdad en amor. ¿Con qué propósito? Pues hablamos la verdad en amor para que crezcamos en Él. Luego dice, en todas las cosas, en todo asunto. Entonces la meta es clara, el objetivo es claro. Hay un pasaje bíblico que habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia del Mesías. Esa debería ser tu máxima meta, tu objetivo vital. Y esto viene a través de la oración. Solo así vendrá ese conocimiento de Dios para tu vida. Dios quiere que todos mis pensamientos, todas mis imaginaciones y las inclinaciones de mi corazón sean llevados cautivos a la obediencia del Mesías. En otras palabras, más que cualquier otra cosa, quiero obedecerte. Escucha, pero si desconoces el principio, ¿cómo puedes obedecerle? Necesitas meditar en la palabra. Cuando te acercas a Dios, entonces así vas a oír la voz del Espíritu Santo.
No simplemente escuchando, sino meditando. Es acercarse a Dios a través de la oración, la palabra, meditar en la palabra. Uno de los resultados que eso produce en la vida del creyente es que tendrá discernimiento. Y el discernimiento es vital para tu vida cristiana. Así que cuando la gente del mundo venga presentándote nuevas enseñanzas, este nuevo libro de moda, y el mundo lo reciba y diga, wow, esto es grandioso. Esta persona es un gran líder. Hey, mucho cuidado. Muchos se hacen llamar de aquellos especialistas. Aunque el mundo los acepte, escucha, aunque el mundo los acepte, aunque lo que digan suene genial, suene muy bonito, suene y tenga popularidad, el problema es este. El resultado final no será la obediencia, sino será satisfacer los deseos de la carne. Y escucha, nos conduce al mismo lugar donde terminaron Adán y Eva. Por ese camino conducen a la destrucción y finalmente a la muerte. Entonces, ¿en qué se basa la verdad? Mira de nuevo el verso 15. Sino que hablen la verdad en amor. Es solo cuando tenemos eso. Y recuerden que el término amor está directamente relacionada al sacrificio, a dar. Por favor, póngale atención a esto. El término amor, escuche, póngame en su mente. El término amor está directamente relacionado al sacrificio, a dar. Y hay algo más. Tenemos que acercarnos. Para que usted pueda dar, tiene que acercarse. Es cuando queremos la obediencia y estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos para obedecer a Dios. Y es entonces cuando Él comienza a moverse en nuestra vida. Y nosotros crecemos en todas las cosas en Él. Tenemos que reconocer que el Mesías no es solo Salvador, sino que aquí está la clave. Él es la cabeza, lo que significa la autoridad. Escuche, te pregunto algo. Cuando avanzas por tu vida y te toca tomar decisiones, cuando eres retado a hacer algo que requiere que lo pienses bien, alguna decisión importante en tu vida, ¿reconoces su señorío? ¿Reconoces su autoridad sobre ti? ¿Te sometes a su verdad espiritual? Escucha, vas a tomar una decisión muy importante para tu vida. Tomas en cuenta aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Te sometes a su verdad espiritual? Recuerden cómo empieza el verso. Hablando la verdad en amor. ¿Reconoces que Él te ama? ¿Reconoces que Él te ama? ¿Y que Él tiene el mejor plan para tu vida? Cuando reconozcas a nuestro Dios tal y como es, Él siempre va a actuar para que en todo te vaya bien. No hay otra forma. ¿Qué nos dice el verso 16? Efesios 4. De quien todo el cuerpo, dice, todo el cuerpo. ¿A qué se refiere? Al cuerpo de Cristo.
Se refiere prácticamente a la iglesia. Dice que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Muy bien, esta palabra parece complicada. Si entras a internet y buscas este versículo en varias versiones bíblicas, verás muchas traducciones que difieren bastante entre sí. Bueno, ¿por qué? Porque el griego original es difícil aquí. La razón es que Pablo quiere comunicar muchas cosas y hace difícil la labor del traductor para las palabras del idioma traducido. Así que vamos a desglosar la frase por frase. Dice, ¿de quién? Muy bien, ¿de quién? Aquí se refiere a este concepto de reconocer el señorío, la autoridad del Mesías. Cuando te sometes a eso, este será el resultado. Ahora, ¿de quién? De todo el cuerpo. Esto no solamente para algunos creyentes, sino para todo el cuerpo. Recuerda, para todo el cuerpo. Algunos lo conocemos como la iglesia, como la esposa. El cuerpo de Cristo es la esposa. ¿Escucha? Esto es bien importante entenderlo. Déjame decirte que todo el cuerpo depende de eso. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestra vida. Bueno, ¿qué quiero decir? De que en todo el cuerpo está unido, entrelazado, dice. Aquí se usan dos palabras que son muy similares. Ambas empiezan con el prefijo para juntos. Habla de estar unidos, y no solo unidos, entrelazados, tejidos juntos. Es una ilustración que comunica una profunda intimidad entre nosotros. Esta imagen también se usa en otras partes de la Escritura con respecto a la construcción del templo, de donde cada piedra, cada parte del templo encaja perfectamente. Ya hemos sido llamados a ser creyentes y amigos en el Mesías, unos con otros. Le hemos unidos y entrelazados. ¿Y qué más descubrimos? Por medio de cada ligamento. Por medio de cada ligamento. Así es como la mayoría de las Biblias lo traduce. La idea aquí es una conexión. El concepto es como el de un tubo por el cual las cosas pueden pasar de un lugar a otro, como una transferencia. Y esta transferencia proviene de Dios por su unción mediante su Espíritu Santo. ¿Con quién? Para que seamos vistos según las obras. Y note lo que dice, para que cada parte pueda compartir el crecimiento del cuerpo, logrando la edificación de sí mismo en amor. Lo que está diciendo esto es solo cuando nos sometemos al señorío del Mesías. Escucha, si no nos sometemos a la autoridad del Mesías, a su señorío, no lograremos lo que deseamos. Solo entonces estaremos unidos y entrelazados, logrando esa unidad. Solo cuando nos sometemos. Lo que tú piensas, yo lo pienso. Y en un acuerdo lo hacemos. Pero eso no es suficiente. También tenemos que ser recipientes. Es unidad, es esa unidad que nos posesiona para que podamos recibir, escucha, lo que necesitamos. ¿Para qué?
Bueno, él usa el término edificación para edificarnos. Es crecimiento, es madurez y también está arraigado en fuerza. Cuando vemos un edificio que está bien edificado, es un edificio fuerte, uno que no puede ser destruido fácilmente, que perdura, resiste a todos los elementos del clima o cualquier amenaza que pueda enfrentar. La estructura tiene que estar completamente perfecta. Eso es lo que Dios está diciendo respecto a su iglesia, al cuerpo de creyentes. Y de eso está hablando cuando dice un solo cuerpo, con una misma fortaleza, con una misma dirección, con esa gracia que viene de nuestro Dios. Vamos a el verso 17. ¿Qué nos dice? Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Muy bien, ¿a qué se está refiriendo Pablo con los gentiles? Aquellos que están fuera de pacto, aquellos que no tienen ningún pacto con Dios, están alejados de la presencia de Dios. Tenemos que ver esto que es muy importante. ¿Cómo eso es tan básico y fundamental? Noten la terminología que usa Pablo. Dice, por tanto, esto. Y esta palabra lo hace enfático. O sea, él está enfatizando este versículo como algo crucial, algo que une todo, pero todo lo anterior. Dice el verso 17, por tanto, esto digo. Y noten que no solo dice, digo, sino que usa otra palabra. Yo testifico, les doy testimonio. Esto es importante porque Pablo está diciendo, esto no es algo que oí de alguien más. No es algo que simplemente leí, tal vez no entendí. Esta es la verdad de Dios, que Pablo aplicó a su vida y ahora puede dar testimonio de que esa realidad para él, que él lo ha experimentado. Por tanto, nosotros también debemos querer experimentar eso aplicándolo de la misma manera. Y sigamos en el verso 17. Por tanto, esto digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Escucha esto. ¿Qué significa ser gentil? Bien, en el Nuevo Testamento la palabra gentil habla de alguien que no tiene una relación de pacto con Dios, que no tiene una conexión ni relación con Él, que no tiene ningún acuerdo. A esto se está refiriendo Pablo con gentil. Un gentil, en este contexto histórico, es alguien que practica la idolatría. ¿Y cuál es la motivación de la idolatría? La idolatría es cuando te acercas a un ídolo, escucha, hecho por manos humanas con el propósito a la creencia o esperanza de alguna manera que ese ídolo, según como te acerques a él y conforme a la religión o cultura, te dará lo que quieres. Muchos llegan a la idolatría pidiendo algo, esperando que a través de eso venga. Entonces, estos ídolos supuestamente tienen cierto poder y de eso es que se trata aquí de que yo obtenga lo que yo quiero. Pero noten la diferencia. Dice, ya no andéis de la misma manera que los gentiles andan. ¿Cómo es eso? En la vanidad
de su mente. Es en la vanidad de su mente. Esto es importante porque nos muestra la fuente, la base de toda idolatría. Todo empieza ¿dónde? En la mente, en el proceso del pensamiento del hombre. ¿Qué es un ídolo? Es algo que un individuo inventó en sus pensamientos y está basado en que podemos retroceder. Recuerden esos datos. Recuerden que el engaño, la metodología del enemigo, que entiende los deseos, las inclinaciones de una persona pecadora, una que está atada al pecado. Los idólatras están tratando de satisfacer los deseos y apetitos que están arraigados en su pecado. Entonces el resultado es tener, ¿correcto?, conocimiento. Tenemos que aprender que se requiere un cambio. Que ya no andemos. Andar es sinónimo de nuestro estilo de vida. Que andemos según la vanidad, el vacío, la futilidad, como quieran que traduzcan esa palabra, de sus mentes, en este caso, de nuestras mentes. Para que nuestra mente es un problema. Escuche. ¿Por qué nuestra mente es un problema? Porque nunca puedo pensar correctamente. Noten lo que dice el verso 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y esto por la dureza de su corazón. Y por la dureza de su corazón se entregan a la lujuria. Dios nos está hablando específicamente. ¿Cómo estamos caminando? ¿En madurez o no? Dios nos llama. Escucha bien. Dios nos llama a vivir una vida recta. A vivir una vida que agrade a Dios sobre todas las cosas. Que mi mente, escuche, esté preparada en todo. Que mi mente no esté con pensamientos de ignorancia. Que no haya dureza en nuestro corazón. Mi mente tiene que estar limpia. Cuando hay luz, hay orden. Una mente entenebrecida significa que internamente no hay luz. Y donde no hay luz, hay caos, hay conflicto. La luz es la luz de Dios que viene a tu vida. Dios comienza a obrar en ti transformación interna. La luz de Dios viniendo a todo tu ser. Entonces, todo se ordena en ti. Vamos a darle gracias al Señor que nos permite llegar hasta este punto. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu paz. Y gracias, Señor, por tu sabiduría y tu entendimiento para nosotros. Obra poderosamente, Señor, en nuestra vida. Queremos caminar con tu luz, con tu dirección, con tu gracia, Señor. Queremos dejar de ser ya niños y comenzar a trabajar en nuestra vida de una manera diferente. Entrar a esa madurez espiritual en ti, Señor. Gracias por lo que tú nos permites. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook.
Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Les espero en el próximo capítulo. Bendiciones, mis hermanos.